Ramírez, soy aspirante a la Ingeniería en Desarrollo de Software para la Universidad Abierta y a Distancia de México. El día de hoy estaré haciendo una presentación sobre la investigación que se llevó a cabo durante este curso propedéutico sobre el tema de elección, el cual también hablaré sobre la metodología que se utilizó para poder conocer este tema más a fondo y obtener las conclusiones. El tema de elección son las bases de datos SQL y no SQL, también conocidas como las bases de datos relacionales y las bases de datos no relacionales. Exactamente qué es lo que queremos saber sobre este tema, cuál es la cuestión. La cuestión es cuál fue la necesidad que se presentó y cómo surgió las bases de datos no SQL. Para esto seguí una serie de pasos en las que puede obtener más orden en la información y poder continuar con la investigación. En esta diapositiva podemos ver la metodología que se utilizó. Son los diferentes procesos de investigación que llevé a cabo. El primero sería delimitar el tema, en el cual hace un momento hablé sobre de dónde surgen las bases de datos no SQL. También hice la recopilación de información, análisis de información, abstracción de los datos, investigación de campo, en el cual se realizó una entrevista, encuestas, y de esta misma se obtuvieron resultados. En recopilación de información se tiene que siempre llegar a los antecedentes o a las bases del tema que uno está buscando. En mi caso, regresé a los antecedentes de las bases de datos, en el cual tenemos que regresar en la historia a 1950. Las bases de datos fueron creadas básicamente para ordenar la información. En aquel entonces la información almacenada era muy sencilla: nombres, números de teléfono, dirección, en el caso comercial, producto, código de producto, precio. Y de esa manera, con la base de datos que en aquel entonces fue creada, la información que se buscaba se obtenía rápidamente en un resultado claro y ordenado, y era rápido relativamente al método de búsqueda anterior, que era en libros o registros o incluso muchas veces en una forma verbal. Sobre las bases de datos SQL o base de datos relacionales, su estructura es básicamente por tablas. Cada una de las tablas que se crean tienen cierto tipo de información y cada una de las tablas está relacionada entre sí utilizando atributos para obtener los resultados. De esta manera, si se busca un nombre, como resultado se obtiene el nombre, número de teléfono, dirección, etcétera, que todo está relacionada por este atributo y relacionada por las mismas tablas. Aproximadamente para los años 2000, la información que se almacena en las bases de datos empieza a aumentar. Cada vez viene siendo más debido al uso, debido a las personas que tienen acceso a la computadora. Entonces, Google y Amazon, estas dos grandes empresas, se vieron en la necesidad de hacer un cambio en la estructura de sus bases de datos, puesto que la estructura del modelo relacional ya no le era funcional. En estas dos compañías puede decirse que son los pioneros en crear el modelo de base de datos no relacional, lo cual le permite un
mejor flujo, le permite un mejor control y manipulación de su información. En la base de datos NoSQL no existe una estructura establecida. Cada una de las bases de datos creadas con este modelo no relacional se tiene que moldear a la necesidad y a la finalidad con la que la información es utilizada. Debido a que no cuenta con una estructura establecida, las bases de datos NoSQL se definen por características. En este caso, las características que más sobresalen son escalabilidad, también vemos datos manipulables, velocidad, es accesible en un tiempo real. Las bases de datos NoSQL, como lo mencioné, no cuentan con una estructura, pero como están moldeadas a la función de la información que está almacenada, le permite que pueda manejarse a cómo va cambiando la necesidad. Quiero aclarar en esta sección que la base de datos del modelo no relacional no es un reemplazo a SQL, simplemente una mejora que se realiza para cierta información que es utilizada de cierta manera. SQL funciona para la información que necesita estar estructurada y la mayoría de las compañías hoy en día, plataformas o incluso aplicaciones, utilizan el modelo relacional. Sin embargo, muchas otras compañías se caracterizan por ser compañías que tienen mucha información, utilizan el método no relacional, el cual se ajusta a sus necesidades, pero sí aclaro que una no es reemplazo de la otra. Cada una funciona debido a sus propias necesidades. Como la investigación de campo, se realizó una entrevista. Se atendió al área de trabajo y se entrevistó al ingeniero Velázquez, cubriendo el tema de base de datos SQL y NoSQL. Ya con una experiencia profesional, me confirma lo que en un momento se mencionó. La base de datos NoSQL no es un reemplazo para el modelo relacional. En este caso, depende de la necesidad de la compañía, depende de la necesidad o el uso que tendrá el cliente. Sin embargo, en su mayoría, en estos días, el modelo más utilizado y el más funcional para la mayoría de las compañías sigue siendo el modelo relacional SQL. De igual manera, se realizó una encuesta a 10 personas sobre el uso de base de datos. Las preguntas fueron sencillas. Primera pregunta, ¿sabes qué son las bases de datos? ¿Has creado una base de datos anteriormente? ¿Usas redes sociales? Son preguntas que se adaptaron a ya sea personas que tienen conocimiento o personas que no tienen conocimiento sobre el tema, del cual se obtuvieron los siguientes resultados, que están representadas en gráficas circulares, donde por lo que muestro aquí en la pantalla, el 100% de las personas que contestaron esta encuesta saben que son las bases de datos. Sin embargo, en la gráfica de a un lado podemos ver que no todas las personas han trabajado con base de datos, o incluso algunas personas no están seguros, siendo que no tienen con claridad, no saben con claridad qué es una base de datos. Y podemos ver también la última pregunta, en la que se indica que si creen que es importante el estudio de bases de datos. De igual manera, se obtiene un 100% positivo que creen que es muy importante el estudio,
sobre los diferentes modelos de almacenamiento de información. Finalmente llego a la conclusión. Como vimos, la información que se está mostrando en Internet o el uso que se le está dando a la información constantemente está cambiando y constantemente está aumentando la información que se maneja en la web. Por lo mismo, SQL se convirtió o de allí nació el modelo no relacional, igual que de la misma manera del modelo no relacional puede llegar a convertirse en algo más. Y nuevamente indico, una no está reemplazando a la otra, son solamente evoluciones que van naciendo con el tiempo para poder cubrir las demandas del cliente, del usuario, de la empresa, con la información, la vasta información que hoy en día ya existe en Internet. Siempre se va a buscar mejores maneras de tener control, manipulación y resultado eficiente cuando se realiza una búsqueda o cuando se realiza una incluso hasta creación de parte de una persona que esté utilizando la información de la web. Nos vemos nosotros en un mundo ya en un futuro como ingenieros, donde podremos de igual manera colaborar a esta creación, a esta evolución que se está dando constantemente, y de esa manera poder seguir cubriendo esa demanda, mejorando el uso de la información. Con esto es la conclusión que obtuve con la investigación que se realizó en este curso propedéutico. Agradezco mucho su atención, su tiempo, y pues con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias. Nuevamente su servidora Mirna Raquel Rodríguez Ramírez.